enfrenta terrible conspiración de su hijo tras fallecer su esposa. ¿A qué hará ahora? Ernesto observaba por la ventana de su modesta casa, sintiendo cómo el frío invierno se colaba. La ausencia de su esposa, María, pesaba más que el hielo en las calles de su pueblo. Había sido un maestro querido, pero ahora, a sus 68 años, el tiempo parecía arrastrarlo a un abismo de soledad. Los recuerdos llegaban como sombras, risas en la cocina, cuentos al anochecer y aquel amor que lo llenaba todo. Ahora solo quedaban ecos en las paredes. Mientras revisaba antiguos documentos en su escritorio, un susurro de nostalgia se convirtió en un grito desgarrador. Entre papeles amarillentos, encontró una carta de su hijo Joaquín, escrita con una caligrafía temblorosa que no reconocía. El corazón le dio un vuelco al leer sobre planes que jamás hubiera imaginado. Buscaba su dinero o algo más siniestro. La idea de que Joaquín quisiera arrebatarle su legado era un puñal en su pecho. Con cada línea, la traición parecía cobrar vida, danzando frente a sus ojos. Las sombras del pueblo parecían acercarse. La antigua iglesia, en la plaza, sonaba a campanas apagadas, como si también guardara secretos. Eran tiempos difíciles, donde cada sonrisa parecía encerrar una desconfianza latente. Ernesto podía sentir las miradas curiosas de sus vecinos, especulando sobre su dolor, sobre su posible ruina. El ambiente oscuro y frío se mezclaba con murmullos ecos de deslealtad, y la atmósfera se volvía espesa con cada revelación. Se levantó de su asiento, la carta temblando entre sus manos. Caminó hacia la estufa, donde el fuego apenas ratificaba su presencia en la vida. ¿Cómo había llegado a este punto? Recordaba promesas hechas, sueños compartidos, pero ahora todo parecía un castillo de naipes a punto de desmoronarse. Sentía la opresión en su pecho, la angustia de un pasado que no podía cambiar. En algún rincón de su mente, una voz susurraba que no estaba solo. Los fantasmas de decisiones no tomadas lo miraban fijamente, exigiendo atención. De repente, el sonido del teléfono rompió la monotonía. Ernesto se asustó, temiendo que fuera Joaquín. La llamada era anónima. Una voz críptica le dijo que lo que sabía era solo la punta del iceberg. El aliento se le detuvo. ¿Qué significaba eso? El temor y la adrenalina corrían por sus venas. Sin respuestas claras, una honda preocupación comenzó a apoderarse de su ser. ¿Qué estaba dispuesto a perder para proteger su legado? Era un abuelo atrapado entre un oscuro complot y los fantasmas de su propia historia. Mientras preguntaba a su corazón si podría sanar las heridas, una oscura sombra rodeaba su vida. Las respuestas no eran evidentes, y la incertidumbre se cernía como una nube amenazante. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. ¿Y ya te estás aquí? Deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El teléfono sonó de nuevo, una vibración inquietante que resonaba en el silencio de la casa. Ernesto sintió su corazón latir con fuerza. La mano temblorosa buscó el auricular, la voz anónima aún retumbando en su mente. La punta del iceberg, repetía, como un eco sin fin. ¿Qué más había detrás de esos planes de Joaquín? La ansiedad le oprimía el pecho. ¿Quién es? Preguntó, su voz casi un susurro. La espera se hacía eterna. Finalmente, una risa fría emergió del otro lado. Te espero en el viejo puente, abuelo.
Tienes mucho que descubrir. La línea se cortó. Ernesto quedó paralizado. El viejo puente era lugar de leyendas en el pueblo. El mismo que había cruzado con María tantas veces en sus paseos. Algo en él lo atraía, como un imán inquietante. ¿Sería una trampa? Pero, ¿y si lo que había que descubrir era realmente importante? Un torbellino de emociones le condujo hacia la puerta, decidido a obtener respuestas. Al salir, el viento helado le azotó la cara. Las sombras de la tarde comenzaban a alargarse, y el cielo se tornaba de un gris amenazante. Cada paso hacia el puente parecía un latido, pesado, reverberando en su interior. ¿Qué le esperaba? Dudas y temores atacaban su mente, mientras la imagen de Joaquín, su único hijo, se transformaba en un rostro sombrío. Al llegar, se detuvo. Un momento. La estructura antigua crujía con el viento, un sonido familiar que le llenó de recuerdos. Y allí, en el centro del puente, vio una figura familiar. Su corazón se detuvo. Joaquín estaba esperando, apoyado en la baranda, la silueta oscura contra el cielo nublado. Algo en su postura le inquietaba. Había un peso en el aire. Algo no estaba bien. «¡Padre!», gritó Joaquín, su voz llena de una mezcla de desesperación y furia. «Ya no puedo seguir con esta farsa». Las palabras golpearon a Ernesto como un martillo. «¿Qué farsa?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Joaquín se giró abruptamente, su mirada cargada de una locura sutil. «La herencia, padre». «No, me malinterpretes. No era solo dinero. Era algo mucho más grande». Luego pausó y el silencio se coló entre ellos como un vacío. «María no estaba muerta cuando falleció. Ella te dejó». El bombazo que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Ernesto sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué dices?». Su voz temblaba. «No puede ser». Pero Joaquín avanzó, su mirada temerosa y satisfecha a la vez. «Ella planeó todo, padre. Fueron solo juegos. Los muertos no son siempre lo que parecen. María necesita que sepas la verdad sobre su legado». Ernesto dio un paso atrás como si las palabras fueran un golpe físico. «No, no puede ser cierto. Ella me amaba». El dolor y el shock se apoderaban de él, su mente rebosante de imágenes de su esposa, de su amor. «Sí, pero amaba la libertad más, y creía que al mantenerte en la oscuridad te protegía de algo mucho peor. Hay secretos que golpean incluso a los más cercanos». La frase quedó suspendida en el aire, pesada. Ernesto sintió que sus rodillas flaqueaban y la escena se tornó borrosa. «¿Qué más hay, Joaquín? ¿Qué me oculta?». Justo en ese instante, un fuerte estallido resonó desde el fondo del puente. Unos hombres de sombras emergieron, sus rostros ocultos detrás de máscaras. La situación se tornó violenta. Sin pensar, Joaquín se lanzó hacia ellos gritando. Pero los hombres lo dominaron rápidamente y lo arrastraron hacia el borde. Ernesto observó, horrorizado, mientras comprendía que todo lo que creía saber se desmoronaba. ¿Qué era real y qué era un engaño? ¿Podía confiar incluso en su propio hijo? La escena se desdibujaba ante sus ojos, con la sensación de que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría todo en su vida. Todo lo que conocía. Desearía realmente saberlo. Ernesto observaba, paralizado. Cómo Joaquín se enfrentaba a esos hombres enmascarados. La escena era caótica y aterradora. La sombra de su hijo se movía como un rayo contra el viento. Pero el destello de la violencia era aún más fuerte. Los hombres, con movimientos rápidos y precisos, atraparon a Joaquín, tirándolo al suelo, mientras el eco de su grito resonaba en el aire helado como un lamento desgarrador. «¡No toquen a mi hijo!», gritó Ernesto, aunque su voz apenas podía ahogar el murmullo del viento que parecía burlarse de él. Los ojos de Joaquín, llenos de miedo y desesperación, se encontraron con los de su padre. «Padre, la verdad».
Su voz se cortó abruptamente cuando uno de los hombres lo tomó del cuello, presionando con fuerza. Ernesto sintió un nudo en el estómago. Sabía que debía actuar, pero algo lo mantenía parado. El horror lo envolvía. Fue entonces cuando un grito agudo resonó entre los árboles. Una figura emergió de las sombras, corriendo hacia el puente. Era Clara, la vecina, portando un viejo revólver que perteneció a su difunto marido. ¡Aléjense de él!, grita, su voz golpeando el aire con valor. Los hombres enmascarados, sorprendidos, se giraron hacia ella, dando a Joaquín la oportunidad de zafarse de su agarre. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. En medio de la confusión, uno de los atacantes, más rápido que los demás, disparó. El sonido del disparo cortó el viento, agudo y despiadado. Aterrorizado, Ernesto vio cómo Joaquín caía al suelo, un puñado de sangre brotando de su costado. ¡No!, gritó, su voz llena de dolor. Corrió hacia su hijo, pero las sombras de los hombres desaparecieron, como una mala jugada del destino. El eco del disparo se disipó, dejando solo el murmullo distante del río y el susurro helado del viento. Mientras se arrodillaba junto a Joaquín, el mundo a su alrededor se volvía borroso. La repentina verdad se desbordó en su mente. «Joaquín, hijo», suplicó, tomando su rostro entre sus manos, «no te vayas, dime la verdad, te necesito». Los ojos de Joaquín, llenos de dolor pero también de serenidad, se encontraron con los de su padre. «María, quería que supieras algo». Su respiración era un susurro, cada palabra parecía un esfuerzo monumental. Ella no murió sola, fue parte de un plan. ¿Un plan? Mucho más grande de lo que imaginabas. ¿Qué plan? Dímelo. La urgencia abrumaba la voz de Ernesto. El temor de perderlo lo consumía. Nuestra familia está atrapada en un juego. Los hombres que vinieron son solo la punta del iceberg. Ella sabía más de lo que te dijo. No tienes ni idea de lo que implica nuestro apellido, lo que somos. Joaquín dejó caer la cabeza, y un nuevo miedo dominó la escena. El aire se volvió espeso en torno a Ernesto. Un torrente de emociones lo envolvía. Se sentía enloquecer. «¿Qué estás diciendo?». Un estruendo resonó de nuevo. Esta vez no era una bala. Era un fuerte crujido. ¿Cómo? Si el puente estuviera cediendo. Sin previo aviso, la estructura comenzó a temblar. Las tablas de madera bajo sus pies vibraban, y en un instante Joaquín gritó: «¡Padre, corre! ¡Debemos irnos!». Mientras el puente se desmoronaba tras de él, Ernesto sintió cómo el tiempo se ralentizaba. Ojos de muerte y venganza, secretos que no debían salir a la luz. Todo se reagruparía, formando el rompecabezas que su vida había sido. Pero ahora no había respuestas, solo preguntas. ¿Qué revelaciones ocultaba su esposa? ¿Qué era lo que Joaquín no había tenido el tiempo de terminar de decir? Con el corazón latiendo desbocado, levantó a su hijo del suelo y comenzó a correr, consciente de que, mientras escapan de la inminente caída, hay un camino aún más oscuro por delante, uno lleno de verdades que deberían permanecer enterradas. Podría enfrentar lo que saldría a la luz. Ernesto cargaba a Joaquín en sus brazos, sintiendo cómo el peso del cuerpo de su hijo se deslizaba, cada vez más inerte. Las tablas del puente crujían a sus pies, resonando de una manera ominosa mientras comenzaban a ceder. Los ecos de la pelea se disiparon y un silencio escalofriante se apoderó del lugar. La angustia le retumbaba en el pecho. No podía perder a su hijo, no después de todo lo que habían pasado. «¡Vamos, Joaquín! ¡Despierta!», gritó, sacudiéndolo suavemente. Pero los ojos de su hijo se cerraban rápidamente, como si lo atrapara un sueño del que no podría despertar. «Joaquín». Su voz se quebraba, cada palabra un grito sordo. Se sentía atrapar en un torbellino de emociones, impotente y desesperado. En aquel mismo instante, el suelo bajo ellos hizo un ruido temeroso. ¡Crack!
La madera se fragmentaba, haciendo vibrar a Ernesto hasta los huesos. Entonces, un grito rompió el silencio. ¡Atrás, abuelo! Era Clara, que aún portando el revólver, avanzaba tambaleándose, su mirada fija en las sombras que ahora se cernían sobre ellos. Desde las profundidades del bosque, varias figuras emergieron, rodeando el puente, sus rostros enmascarados y las manos armadas. «Este es el final, Ernesto», dijo uno de ellos, una voz familiar. Con horror, el abuelo se dio cuenta de que era Mario, un antiguo amigo de la familia, ahora convertido en un traidor. «Déjate llevar y no te haré daño. Todo esto es por el legado». El corazón de Ernesto latió más fuerte. «Mario, ¿qué has hecho?». El dolor de ver a un viejo amigo convertido en enemigo lo atravesó como un cuchillo. Era un mundo irreconocible y cruel. Los hombres se movieron más cerca, los rostros ocultos. Pero nada amistoso en esa sonrisa. La traición brillaba en sus ojos. Las palabras de Joaquín resonaban en su mente. Los muertos no son lo que parecen. Algo en el aire se intensificó, como electricidad. El puente seguía temblando, y el pánico se transformaba en una niebla espesa alrededor de Ernesto. Antes de que pudiera reaccionar, Mariana, la madre de Joaquín, surgió de entre las sombras. «¡Basta!», gritó. Su voz atrapó a todos en un silencio momentáneo. El legado de María es más grande de lo que piensan. Solo hay que decidir de qué manera lo usará nuestra familia. Ernesto sintió que su mundo se desmoronaba. María, su difunta esposa. Su corazón se detuvo al recordar las palabras de Joaquín. Ella planificó todo. ¿Qué significaba eso? Mariana miró a su hijo, y una chispa de desesperación cruzó sus ojos. «Nosotros somos parte de algo, abuelo», siguió Mariana, acercándose lentamente. «Todo lo que hizo fue por protegerte, a todos nosotros. Pero esto ha ido demasiado lejos. Necesitamos que sepas la verdad, y no hay tiempo». De repente, el puente hizo un sonido ensordecedor. Era un rugido que resonó como un trueno. Las sombras comenzaron a moverse, y el pánico reinó. La estructura se tambaleaba, y el caos se desató. Joaquín, inútil en el suelo, se retorcía mientras la sombra lo envolvía. «¡Joaquín!», gritó Mariana, pero el estruendo solo acentuó la desesperación. La tensión se echó sobre ellos como una manta. ¿Qué les esperaba? ¿Un legado de sombras o una verdad que jamás imaginaron que existiría? En ese instante, una figura apareció en la distancia, iluminada por el atardecer. Era una mujer, con una larga capa negra ondeando al viento. No podía ser. Era María. La mirada de la mujer atravesó el tiempo, haciendo eco del pasado. Su presencia era tanto un alivio como un terror. Las respuestas que Ernesto tanto había anhelado ahora danzaban en sus ojos. «¡María!». El nombre salió como un susurro, una esperanza que se desvanecía. La mujer desapareció en un destello, dejando un solo objeto en el suelo, un collar, antiguo, el mismo que Ernesto le había regalado años atrás. ¿Qué significaba esto? Todo se desvanecía, y ahora todo giraba a su alrededor. El miedo lo consumía, mientras sentía la estructura del puente ceder. La incertidumbre se instalaba en su pecho. ¿Qué pasaría con su familia? ¿Qué secretos seguirían enterrados en el horizonte? Un último vistazo a Joaquín, y una pregunta lo atormentaba. ¿Podría salvar a su hijo antes de que se hundieran en la oscuridad? La verdad esperaba ser revelada, pero con cada segundo que pasaba, la sombra crecía más cerca. ¿Era este el fin o el comienzo de un nuevo caos? Ernesto cargaba a Joaquín en sus brazos, sintiendo como el peso del cuerpo de su hijo se deslizaba, cada vez más inerte. El puente crujía bajo sus pies, resonando ominosamente mientras comenzaba a romperse. Cada segundo era un susurro del destino. Si Joaquín caía, todo se perdería. «Despierta, hijo, por favor», imploró desesperado. Pero el rostro de Joaquín estaba pálido, sus ojos perdían brillo.
Justo cuando Ernesto sintió que el tiempo se le escapaba, una voz rompió el tenso silencio. Era Clara, pálida y con el revólver aún en mano, pero su mirada estaba fija en el collar que había dejado María. Esa no es solo una joya, es un objeto clave. ¿Qué dices? La miró con desesperación, la confusión llenando sus sentidos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué siempre había secretos? La urgencia del momento lo llevó a dudar de su propia cordura. Pero el tiempo se agotaba. Es un artefacto oculto. María lo sabía. Con eso podemos saborear la verdad, el regalo de su levado. Clara gritó, apuntando hacia el collar en el suelo. Una energía inesperada llenó el aire, pero en ese instante, antes de que pudiera procesar sus palabras, un trueno resonó y el puente tembló con más fuerza. De repente, un ardor punzante atravesó el costado de Joaquín. «¡Padre!», gritó justo antes de desmayarse. Todo sucedió tan rápido. Ernesto vio que una sombra se acercaba. Era Mario, el traidor, ahora con una pistola en mano. «Lo siento, amigo. ¿Era eso o lo que te esperaba? La verdad duele más de lo que crees», dijo Mario, sus ojos fríos y resueltos. «Tú y tu familia están en medio de algo que no comprendes». Ernesto sintió que el mundo se desmoronaba, mientras una ola de confusión lo rodeaba. «Dímelo, ¿qué significa esto?». El miedo lo ahogaba. Entonces María apareció de nuevo, pero esta vez no era un espejismo. La mujer de la capa negra caminó hacia ellos, como si el tiempo no le afectara. «Ernesto querido», dijo, su voz profunda y resonante, «hay mucho más en juego de lo que imaginas. Las leyendas de nuestra familia no son solo historias. Son pactos que hemos mantenido. La aparición de María era un rayo de luz en medio de la oscuridad. ¿Era real? La tristeza y el amor llenaron su pecho. «María, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué no me lo dijiste?». Joaquín, con un grito desgarrador, interrumpió la conversación. «Padre, corre, no dejes que prevalezcan». Pero el puente crujió nuevamente y el caos se desató. Las sombras alrededor de ellos estaban más cerca, listas para devorar todo lo que conocían. Clara. Y la caída comenzó. Un instante después, todo parecía detenerse. Todo estaba en un silencio abrumador mientras se desvanecía la imagen del puente derrumbándose. Pero aquello no era lo impactante. Lo verdaderamente chocante fue la revelación que surgió del eco del colapso. En medio del estruendo, María se volvió hacia Ernesto, justo antes de desaparecer. «Los muertos nunca mueren, Ernesto. Su legado es el verdadero poder». Ernesto sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las sombras de Mario y de las figuras encapuchadas se acercaban, pero lo que más le preocupaba era la necesidad de entender. ¿Qué quería decir? ¿Qué secretos tenía su familia? Mientras caía hacia la oscuridad, un resplandor de esperanza brilló en su interior. «¡Joaquín! ¡Clara!». Su voz resonó, pero pronto se unió al eco de la tragedia. La verdad estaba a punto de revelarse, pero era una verdad que prometía despojarlo de todo. Despertaría un legado que siempre había estado al acecho. Y tal vez, esta vez, los muertos tenían más que contar. Ernesto sintió que todo giraba a su alrededor, un caos de voces y sombras abrumándolo. Cuando miró a Joaquín, tendido en el suelo, su corazón se hundió. La imagen de su hijo en esa posición tan vulnerable lo dejó helado. «¡Joaquín!», gritó, pero su voz se apagó frente al colapso del puente que crujía como si estuviera a punto de quebrarse. Y entonces el rostro de María brilló nuevamente en su mente, la verdad de sus palabras resonando. «Los muertos nunca mueren». La espera se volvió insoportable. El viento helado cortaba, y el final del puente parecía un abismo patrullado por sus peores temores. Pero antes de que pudiera pensar en escapar, las sombras alrededor de Mario comenzaron a moverse. Los enmascarados tomaron posiciones, preparados para cualquier cosa. «¡No lo harás!», gritó Clara, levantando su arma en un intento desesperado,
pero el aire estaba cargado de tensión y era evidente que el final estaba en el horizonte. «Es solo el comienzo, Ernesto», dijo Mario, sus ojos fríos como el metal. «Tu esposa decidió jugar juego más grande, uno que ahora involucra a todos». Ernesto apenas pudo procesar sus palabras. «¿Qué quieres decir con que jugaron?», preguntó, la angustia y la rabia hirviendo en su pecho. «Habla». De repente, una explosión iluminó el cielo. Todo se volvió un torbellino de gritos y estampidos de pies, mientras el puente temblaba, cediendo a la presión cada vez más intensa. Lo inesperado llegó con un ruido sordo. La mirada de Ernesto se centró en lo que había caído del cielo. Un objeto brillante se estrelló contra el puente, causando una sacudida que lanzó a todos de un lado a otro. Un hombre apareció entre el humo y el polvo. Su mirada ardía, con una intensidad difícil de ignorar. «¡Basta!», gritó, con una voz que resonaba con autoridad. Era un desconocido, pero su presencia inspiraba algo entre la confianza y el miedo. La revelación se hizo en la mente de Ernesto. Este hombre sabía más de lo que parecía. Su ojo se centró en el collar que María había dejado caer. «¡Ese collar!», exclamó el desconocido, acercándose rápidamente para recogerlo. «Es la clave. Todo lo que deben saber está en él». Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Este nuevo personaje era amigo o enemigo? «¡Detente! ¿Quién eres?». La rabia mezclada con confusión inundaba su voz. Pero antes de que el hombre pudiera contestar, una nueva explosión retumbó. La estructura del puente crujió otra vez y todo pareció moverse en cámara lenta. Clara, intentando proteger a Joaquín, se tambaleó, mientras la sombra de Mario se abalanzaba sobre ella. Todo se desmoronaba como un castillo de naipes. El nuevo hombre quiso intervenir, pero un bando de fuerzas apareció, empujando a todos hacia atrás. Las miradas de traición y complicidad se cruzaron en un instante. De repente, el puente se desgajó por completo. Y en un giro de la lista de acontecimientos, Clara fue atrapada entre las ruinas. «¡No!», gritaron Ernesto y Joaquín al unísono. La desesperación de Ernesto se tornó abrumadora. La imagen de su hijo gravitando hacia la oscuridad lo empujó a correr, pero antes de saltar, el desconocido lo detuvo con un agarre firme. «Espera, hay algo que debes entender». Pero no había tiempo. Mientras el puente se desmoronaba, un fogonazo de luz surgió del collar en la mano del extraño. Un eco de palabras se extendió. «La verdad siempre encuentra su camino». En un parpadeo, todo se volvió caos. Aquel momento, entre un último grito y un silencio abrumador, dejó a Ernesto con una decisión que alteraría el rumbo de sus vidas. Mientras las sombras lo rodeaban, su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había querido decir realmente Clara? ¿Quién era el hombre que había llegado justo a tiempo? ¿Qué secretos había guardado? Su esposa, y más importante, ¿qué legado se dejaba a su paso? Los rostros se desdibujaron, y en un instante las respuestas seguían siendo tan esquivas como el aire helado que ahora lo atrapaba. ¿Fin o nuevo comienzo? La decisión se cernía sobre él, pero la verdad siempre tiene un camino, y ese camino estaba a punto de revelarse de la manera más sorprendente e imaginable. Ernesto sintió que todo giraba a su alrededor, un caos de voces y sombras abrumándolo. Aquel momento era una mezcla de terror y desesperación. Miró a Joaquín, tendido en el suelo, y su corazón se hundió. «¡Joaquín!», gritó, pero el sonido del colapso del puente lo ahogaba. La imagen de su hijo en esa posición, vulnerable, lo llenó de angustia. «¡Despierta!», rogó, intentando sacudirlo, pero Joaquín no reaccionaba. El peso del collar en el suelo le parecía un símbolo de todo lo que había perdido. Su mente estaba atrapada entre los gritos, el crujir de la madera y la figura de María, que aún danzaba en su memoria. Entonces, un estruendo terrible sacudió los cimientos del puente. El suelo se partió bajo sus pies, y con un grito ahogado,
Ernesto sintió cómo el mundo se desmoronaba. Al fondo, el nuevo hombre seguía insistiendo. Es la clave, todo está en el collar. No hay tiempo para eso, respondía Ernesto con la mirada fija en Clara y Joaquín. Las sombras de Mario se cernían sobre ellos, y la figura de la mujer en la capa negra parecía más real que nunca. Pero, ¿quién era realmente? ¿Qué quería? Mario sonrió, como si lo disfrutara. ¿Por qué te molestas, Ernesto? La verdad es más devastadora de lo que puedes imaginar. A medida que hablaba, sentía que el tiempo se deslizaba entre sus manos. ¿Qué hay en el collar?, preguntó Clara, su voz ahora temblando. Pero antes de que Mario pudiera contestar, la estructura del puente crujió una vez más. Era un sonido aterrador, como el grito de un gigante antes de caer. Cada segundo se sentía como una eternidad. Y entonces el giro inesperado llegó. Un rayo de luz iluminó el cielo gris, y algo cayó desde las nubes. Un objeto brillante, cruzando la distancia hacia ellos. ¡Cúbranse!, gritó Clara. Pero era demasiado tarde. El objeto impactó con un estallido ensordecedor, y el puente explotó en una lluvia de escombros. El caos se desató. Ernesto sintió que lo lanzaban hacia atrás. Los gritos, el dolor, el terror lo rodeaban. Pero cuando volvió en sí, todo había cambiado. Se encontraba en una habitación extraña, con paredes de piedra. Las sombras habían desaparecido. Se levantó, aturdido, y miró a su alrededor. Allí estaba Clara, parecida a una guerrera, lista para combatir. Pero Joaquín no estaba cerca. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó, su voz llena de pánico. El tiempo aquí era diferente, como si las leyes del mundo hubieran cambiado. Él fue arrastrado por las sombras de lo que pasó. Pero hay más por venir, Ernesto, dijo Clara con solemnidad. La verdad que enfrentas va más allá de lo que imaginabas. Todo es parte de un juego que comenzó antes de que nacieras. ¿De qué hablas?, exigió Ernesto, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué es tan importante sobre el collar? Clara se acercó más, su mirada intensa. Eres parte de un linaje antiguo. El legado de Varía no solo te atañe a ti, afecta a todos. Los secretos que guardamos, los pactos, las traiciones. No es solo tu familia. Este lugar, esta conexión es mucho más grande. Ernesto sintió que su mundo se estrangulaba. ¿Qué tipo de legado?, preguntó, la angustia envolviendo cada palabra. ¿Qué significa esto para nosotros? Un susurro recorrió la habitación, como un viento helado que traía secretos perdidos en el aire. Clara extendió su mano, mostrando el collar. Era un objeto más que una joya. Era un símbolo de poder. El collar no solo encierra un legado, también es la clave para entender nuestra verdadera historia y el peligro que se cierne sobre nosotros. Un temblor recorrió las piedras alrededor de ellos. Ernesto miró a Clara, su mirada llena de dudas. Había algo en la expresión de ella que le decía que el peligro no había terminado. ¿Qué más estaba por descubrir? Un nuevo camino se abría ante ellos, pero también sentía las sombras acercándose. Mientras se preparaba para enfrentar lo desconocido, una pregunta ardía en su mente. ¿Podría confiar en Clara? ¿Podría desentrañar la verdad sin perderlo todo? La realidad estaba cambiando, y con cada giro, una nueva verdad amenazaba con desmoronar todo lo que creía saber. ¿Qué secretos estaba a punto de revelar su legado? La incertidumbre se cernía, dejando más dudas que respuestas. Ernesto miró a Clara. La intensidad en sus ojos era palpable. ¿Qué es lo que vamos a descubrir?, preguntó, sintiendo que el tiempo se derribaba a su alrededor. La habitación de piedra parecía encerrar secretos antiguos, y él estaba a punto de sumergirse en ellos, pero la ansiedad crecía en su pecho. «Tenemos que averiguarlo rápido», respondió Clara, apretando el collar entre sus manos. «Todo está conectado, la familia, la herencia, los enemigos». Sus palabras eran un tambor que resonaba con urgencia. Si alguien descubre que estamos aquí, estamos perdidos.
Antes de que pudiera recibir respuesta, un estruendo proveniente de la entrada rompió el silencio. Todos los sentidos de Ernesto se dispararon. ¿Qué fue eso? Su corazón latía en su pecho como un tambor frenético. Las puertas de piedra se abrieron de golpe, y varias sombras emergieron, figuras oscuras que parecían ser un reflejo de las sombras que habían superado el puente. «¡Esos son los hombres de Mario!», gritó Clara. En un abrir y cerrar de ojos, el temor se apoderó del ambiente. Ernesto se agachó buscando un rincón seguro. Las sombras tomaron forma y sonido, pasos rápidos y murmullos. Clara lo empujó hacia una puerta lateral. «¡Por aquí!». La adrenalina lo empujó a seguirla. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor mientras corrían. Llegaron a un corredor estrecho, iluminado intermitentemente por antorchas. El aire estaba cargado de tensión. «Debemos averiguar qué saben de nosotros», dijo Clara con la voz temblorosa. De repente, un grito resonó en la distancia. Era Joaquín. «¡Padre, ayúdame!». El pánico llenó a Ernesto. Necesitaba a su hijo. «¿Dónde está?», gritó. El eco de su voz reverberaba mientras se apresuraban hacia el sonido. Pero en el instante en que se giraron, Clara se detuvo en seco. «Es una trampa», murmuró, su rostro pálido. «No podemos caer. Necesitamos tiempo para pensar». Sin embargo, la mente de Ernesto estaba llena de soñados recuerdos de Joaquín. «No puedo dejarlo solo, Clara». Era una decisión que debía tomar. Mientras avanzaban más allá de las antorchas, un destello brillante interceptó su camino. «¡El collar!», gritó Clara, estirando su mano hacia el objeto. «¡Es ahora o nunca!». Pero justo al momento de alcanzarlo, un estallido de luz iluminó la sala, y el mundo pareció congelarse. Todo a su alrededor se desvaneció en una bruma brillante. Luego, un sonido sordo, como un tambor, retumbó. Era como si el espacio y el tiempo se agitaran violentamente. Ernesto sintió que una fuerza invisible los golpeaba. El collar resplandecía con una energía intensa, y en un instante colapsó la habitación, arrastrándolos a ambos a un lugar completamente diferente. Cuando la luz se disipó, se encontraron en un claro en el bosque. Todo parecía tranquilo. «¿Qué ha pasado?», dijo Ernesto, respirando pesadamente, aturdido. Pero pronto el horror se apoderó de ellos al darse cuenta de que no estaban solos. Cruces y estatuas, sus seres queridos y personas de su pueblo estaban dispuestas en círculos. «Esto no puede ser», murmuró Clara, aterrorizada. «Es un cementerio. ¿Por qué estamos aquí?». En ese momento el collar comenzó a vibrar en las manos de Ernesto, atravesando una figura familiar que se alzaba en la oscuridad. Era María, viva, con un brillo extraño en sus ojos. «Ernesto, Clara, no pueden estar aquí», dijo, su voz cargada de preocupación. «¡Mamá!», gritó Joaquín, que apareció de la nada detrás de ella. «¡Estás viva!». Pero la expresión en el rostro de la mujer era sombría. «Lo lamento, hijo», dijo. «Mucho ha cambiado desde que morí. Hay verdades que deben revelarse y no. Puedo quedarme mucho tiempo. La lucha por el legado comienza ahora». Ernesto sintió que todo se llenaba de confusión y asombro. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué fingiste tu muerte?». «No es lo que parece, y el tiempo se acaba», dijo María, su voz resonando con urgencia. «Hay fuerzas más grandes que nosotros, y deben entender lo que realmente significa nuestra familia. Si no, todos estaremos condenados». Con esas palabras, el collar brilló intensamente, encerrándolos en un nuevo misterio. Las preguntas retumbaban en la mente de Ernesto, y de pronto, todo lo que creía saber sobre su vida, su familia y su propio futuro se tambaleaba. El reloj corría, y una nueva revelación amenazaba con desatar un caos que nadie podría prever. ¿Sería María su salvación o su condena? La verdad y su legado estaban más cerca de lo que pensaban, pero a un alto precio. Ernesto sentía su corazón latir con fuerza.
El eco de la voz de María aún resonaba en su mente. La lucha por el legado comienza ahora. Mientras miraba a Joaquín, que estaba allí, vivo pero vulnerable, la confusión y el miedo le llenaban el pecho. No podía creer lo que estaba viendo. Su esposa, su amada María, era real. «Mamá», la voz de Joaquín temblaba. «¿Por qué no nos dijiste estabas viva?» Pero la expresión de María era seria, distante. No había tiempo para abrazos ni lágrimas. «Joaquín querido, eso no importa ahora», dijo María, su voz firme. «Lo que importa es que estamos en peligro. Hay fuerzas que vienen tras de nosotros. Debemos movernos ahora». Con esos últimos ecos de su aviso, de repente el ambiente cambió. Un resplandor iluminó el claro, y antes de que pudieran reaccionar, un grupo de hombres apareció entre los árboles. Eran sombras que habían estado al acecho, y enseguida el pánico estalló. «¡Corre!», gritó Clara, empujando a Joaquín hacia el bosque. Pero en un giro repentino, uno de ellos alzó una pistola. «¡No se muevan!». La voz era como hielo, grave y autoritaria. Ernesto sintió que la sangre se le helaba. «¿Quiénes son?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Tu pasado, Ernesto», respondió el hombre que estaba al frente, su rostro vestido con una máscara. «Y tu futuro». Cuando la figura hizo un gesto con la mano, otros 6 hombres más emergieron detrás, cerrando el cerco. Era un momento de horror palpable. «No tienen idea de lo que han despertado», continuó el hombre. «La familia tiene un legado oculto, pero ustedes no lo comprenden». «Este es solo el principio». Ernesto miró a María, su mente trabajando a 1000 por hora. «¿Qué legado?», exigió, sintiendo que la idea de una tradición peligrosa se cernía sobre ellos como una tormenta. «¿Algo que ha estado dormido?». «El collar es solo la punta del iceberg», dijo María, su voz tensa. «Lo tendrán que proteger. Es la clave para detenerlos». Allí, en medio del bosque, la existencia de una conspiración más allá de su comprensión arrasó su mente. Pero antes de continuar, recordó las palabras impactantes de Joaquín. «El juego. ¿Qué es eso, mamá? ¿Por qué nos arriesgamos así?». Mientras todos a su alrededor estaban en un silencio tenso, el hombre enmascarado sonrió. «Porque necesitamos algo más que silencios y secretos. Necesitamos que entiendan. Este es un juego entre los vivos y los muertos. Y tú, Joaquín, eres el chivo expiatorio». Y justo en ese instante, el aire se tornó pesado. Clara dio un paso adelante, su voz llena de determinación. «No seremos parte de tu juego, holgazán». Pero antes de que pudiera terminar, el hombre enmascarado levantó la mano y lanzó un destello brillante hacia el cielo. Un estruendo resonó, y en un abrir y cerrar de ojos, el suelo comenzó a vibrar. «¿Qué estás haciendo?», gritó María, mirando el collar que brillaba ferozmente. Y así la conexión se hizo inminente. Una grieta se abrió en el suelo, y del abismo surgió lo que parecía un grupo de figuras mayas, portando reliquias y armaduras. Era una revelación devastadora. El legado de su familia estaba vinculado a algo ancestral, algo que nunca habían imaginado. «Ustedes son parte de la profecía», dijo el líder de las figuras mayas, sus ojos centelleando con una fuerza que helaba la sangre. «Y es hora de que desaten su verdad». Con esta revelación chocante, los hombres enmascarados comenzaron a retroceder, pero no antes de que uno de ellos, el que había hablado primero, gritara con toda la furia del mundo: «No dejaré que esto suceda». Los hombres de figuras ancestrales se lanzaron hacia ellos. El caos era inminente. El collar tomó un brillo aún más intenso, atrayendo a todos los que estaban cerca. Era una danza de luces, sombras y revelaciones. La conexión entre el presente y el pasado se manifestaba en formas misteriosas.
¿Qué demonios está pasando aquí? Pensó Ernesto, tratando de procesar la avalancha de información. Pero su mente estaba al borde. ¿Eran ellos los elegidos o estaban atrapados en una historia mucho más grande de lo que podrían haber imaginado? Ernesto miró a su esposa e hijos, sintiendo que su vida se tornaba en un torbellino de revelaciones, miedos y promesas. Los ecos de los muertos nunca habían resonado tan fuerte. Mientras el abismo se abría tras ellos, todo lo que creían conocer estaba a punto de desmoronarse. ¿Serían capaces de elegir su propio destino en medio de un legado que amenazaba con consumirlos a todos? Las sombras se fundieron en un grito ensordecedor. Ernesto, junto a Clara y Joaquín, miraron con horror cómo los hombres enmascarados se acercaban, sus intenciones claras como el cristal. El collar en manos de María brillaba intensamente, proyectando una luz que parecía desafiar la oscuridad. «¡Déjanos en paz!», gritó Joaquín. El temor y la rabia se entrelazaban en su voz. Pero en su interior la desesperación crecía, pulsando como un tambor en su pecho. María, a su lado, se mantuvo firme, su esencia vibrante, como un faro en la tormenta. «Existen fuerzas más grandes que nosotros, y tú lo sabes», retumbó la voz del líder de los enmascarados. Paso a paso la tensión aumentaba, un hilo casi invisible atado a sus corazones. Claramente no era solo una lucha física, sino un duelo entre legados. «Esto termina ahora», exclamó Clara, moviendo su revólver en un gesto desafiante. No había más tiempo para la diplomacia. La rabia ardía en su interior. Era el momento de enfrentarse a la verdad de frente. El hombre de la máscara sonrió. ¿Terminar? Esta es solo la primera de muchas caídas. La historia de la familia se vivirá en su sangre. Ya lo han decidido. Su risa resuena en el aire, resonando junto a los ecos del pasado. «No lo permitiremos», gritó María, alejándose para proteger a Joaquín. La resistencia iluminó su rostro. Los recuerdos de amor y sacrificio aparecían en su mirada. Los hombres avanzaron, pero el collar comenzó a brillar más y más. Una energía intensa llenó el aire, conectando a Ernesto con sus ancestros, con secretos ocultos. «Es nuestro momento», entendió, mientras tomaba la mano de Joaquín y Clara. «¡Aguanten!». Con un grito colectivo, la luz del collar estalló en una explosión de energía que fue como un trueno en el silencio. Las sombras de los enmascarados parpadearon, sus rostros momentáneamente difusos, como si el tiempo se detuviera. «¿Qué está pasando?». El líder tropezó, sus compinches a su lado tambaleándose. El poder del legado ancestral se manifestaba, exigiendo que la verdad se revelase. «Todo lo que ocultaron saldrá a la luz», exclamó María. Y con esa declaración, el entorno cambió radicalmente. La bruma densa se dispersó, dejando al descubierto un claro luminoso. Eran ellos quienes definían el juego. «Las mentiras no sobreviven en la luz», dijo Joaquín, con desafío, alzando el collar hacia la oscuridad. La esencia de la familia, la historia real, se abalanzó sobre todos, iluminando el camino hacia la liberación. Con un sordo estruendo, los enmascarados comenzaron a disolverse, atrapados en la energía que los mantuvo cautivos. Gritos de pánico resonaron, mientras se desvanecían en la nada. La verdad siempre encuentra su camino. La calma regresó, envolviendo el claro en una atmósfera de paz. Ernesto miró a su familia, sus corazones palpitando al unísono. Habían enfrentado su destino y emergido victoriosos. El legado no era una carga, sino un regalo, comunión y unión. «¿Estamos a salvo?», preguntó Joaquín, su voz llena de dulzura y agotamiento. «Sí, hijo», respondió María, con lágrimas de amor y alivio brillando en sus ojos. «Ahora podemos construir sobre lo que nos pertenece, sin sombras que pesen sobre nosotros». Ernesto abrazó a Joaquín y juntos miraron hacia el horizonte. La vida que habían luchado por proteger ahora era suya para reivindicar. La familia había triunfado sobre el legado de dolor,
y en su lugar florecerían la esperanza y la verdad. Siempre juntos, susurró Joaquín, sintiendo la calidez de la unión familiar. Siempre, coincidió Clara, sonriendo. Y así, mientras se alejaban hacia un nuevo amanecer, entendieron que el verdadero poder radicaba en la conexión, la luz que nunca debería ser apagada. Este es el momento. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora. Tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido increíble. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal.